De frente. Estamos de frente, en esta ocasión me encuentro con mi compañero Ricardo Herrera, quien está en Tepic, Nayarit, y su servidor Víctor Mendoza Lambert, aquí en Hermosillo, Sonora. Hoy entramos de frente al tema del día, todo lo que se vio y lo que no se vio, este 1 de julio, día en que México decidió por Morena y por Andrés Manuel López Obrador. Rápidamente, vamos a nuestro formato, iniciando y analizando la columna del periodista Alejandro Hopp del periódico El Universal. Titula su columna Los 3 dilemas de Andrés Manuel López Obrador, y uno de los puntos es uno de los dilemas: el virtual presidente prometió reconstruir la Secretaría de Seguridad Pública con independencia de la Secretaría de Gobernación. Así lo dijo y así lo ofreció al sonorense Alfonso Durazo, pero todo indica que eso difícilmente se va a lograr. Ricardo, ¿qué piensas al respecto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos hasta Hermosillo, Sonora. Bueno, ahí se queda con los 3 dilemas. Sin embargo, en este tema específico, el de separar la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad, pues no se va a poder, porque son fundamentales que estén en coordinación, que estén en revisión, y que por supuesto haya alguien que supervise a la Secretaría de Seguridad. El propio Andrés Manuel López Obrador presentó ya a una estructura que habrá de empezar a trabajar en ese tema de seguridad. Yo creo que van íntimamente ligados, difícilmente van a separarse, aunque, claro, bueno, sí tendrás de alguna manera una independencia importante. Aquí la diferencia que yo veo es que el mismo presidente seguramente va a agarrar ese control, el control de la seguridad y la inseguridad, que es el tema número 1 del país, Ricardo. Sí, por supuesto, lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Yo creo que era el discurso principal en muchas ocasiones. Las 3 veces que estuvo en Nayarit, por ejemplo, señaló: vamos a pacificar a México, y por supuesto que es uno de los temas prioritarios, es uno de los grandes retos de esta administración que va a encabezar Andrés Manuel López Obrador, y sí, habrá de estar filtrado, aunque tenga cierta independencia la Secretaría de Seguridad, sí tendrá que estar filtrado por la Secretaría de Gobernación y por la propia Presidencia de la República. Es un tema fundamental que no lo puede dejar suelto, ¿no? Sí. Claro, ojalá, y eso es lo que se espera. El segundo dilema, la promesa más requerida quizá por los mexicanos: reducir la violencia. ¿Cómo? ¿Cómo se va a hacer? ¿Con qué herramientas? Si son las mismas. Y propone, y dice el periodista Hopp, que no son rápidos estos temas. Crear una Guardia Nacional pudiera tardar hasta el mismo sexenio. Fíjate que a mí me llama la atención que haya salido muy rápido Andrés Manuel López Obrador y haya hecho varios señalamientos con respecto a este tema. Va a convocar a muchas autoridades para establecer un plan de paz. Incluso dijo que va a convocar a la ONU, que va a convocar al Papa Francisco para que se consolide una gran propuesta de paz. Él lo ha dicho varias veces: pacificar a México, combatiendo las desigualdades en este país, convocando a gente de derechos humanos, autoridades internacionales, en fin, un gran conglomerado. Pues sí. Aunque él señala, ¿no?, hay 2 o 3 estructuras que se tienen que generar, como pues la propia gendarmería, claro, pero eso también efectivamente va a tardar tiempo. Él lo ha dicho, que va a ser hasta la segunda parte de su sexenio cuando haga las grandes transformaciones. Bueno, entonces ya pidió 3 años ahí de gracia. Bueno, rápidamente la relación gobierno federal con los gobernadores es el tercer dilema. ¿Habrá una relación o los va a acotar con el poder que tiene ahora Andrés Manuel López Obrador? Ricardo, ¿qué piensas? Yo creo que es un dilema de los más importantes, porque no tiene que imponerse, tiene que convencer a los estados de que hay que trabajar de manera diferente. Nosotros en los estados vemos la relación que hay, por ejemplo, con el gobierno federal. Casi siempre es de su misión, hay que ir a tocar puertas para que les manden dinero a los estados, para que nos abran los presupuestos, los programas. Entonces, esta relación entre el presidente, una vez que asuma la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, tendrá que ser de convencer a los estados. Hay que combatir la corrupción, hay que reducir sueldos, ¿no?, de la clase política. Tenemos unos gobernantes, unos diputados que se mueven como reyesuelos, flotan. Entonces sí tiene que ser una labor de convencimiento, no de sometimiento. No, sí, pero es muy complicado. Bueno, vámonos a la columna número 2, Reporte Índigo. Ramón Alberto Garza toca un tema muy, pero muy interesante, yo digo que hasta preocupante. Titula su columna AMLO sin guardias, y dice que el virtual presidente pretende borrar de golpe y porrazo los guardias presidenciales y los aviones del gobierno. Bueno, en uno de los países más violentos, Ricardo, y peligrosos del mundo, la pregunta es, ¿eso es posible? Ricardo, ¿podrá hacer eso el presidente? Yo creo que se va a tener que encontrar con una realidad diferente.
Yo me acuerdo aquí hace algunos años un gobernador prometía que no iba a viajar en avión, que iba a viajar en un vuelo comercial todo el tiempo, y a los 2 meses se dio cuenta que es prácticamente imposible. Entonces, para viajar, para trasladarse de un lugar a otro en el país, tiene que volar, ¿verdad? Lo que a lo mejor sí puede hacer es pues entregar ese avionzote, el que le ofreció venderle a Trump, que por cierto cuando platicaron no se lo ofreció, no se lo ofreció, pero tiene que entender que necesita seguridad y que van a tener que trasladarse, a lo mejor no con esa suntuosa situación, pero tendrá que hacerlo, seguridad y vuelos tendrá que utilizar, por supuesto, equipos privados. No, sí, no va el presidente esperando un avión que tarde horas porque se retrasó. Que se retrase, pero bueno, oye, pero la otra parte, la parte de su seguridad, dice que el pueblo lo va a cuidar, dice, lo va a cuidar. Para mí eso es populismo puro. El pueblo no está para cuidar al presidente, el presidente está para cuidar al pueblo, que es lo que requieren ahorita o lo que se está requiriendo. ¿Cómo ves esa parte, Ricardo? Se va a enfrentar con la realidad, o sea, va a tocar fibras sensibles, decía el columnista, va a pisarle la cola a los grandes tigres, entonces estos van a tirar zarpazos. Por supuesto que se va a encontrar con la realidad de que necesita seguridad, y ayer él lo refirió muy claramente cuando dijo, vamos a mandar al Estado Mayor Presidencial a que le sirva al Ejército, a que le sirva a las Fuerzas Armadas. Y alguien le preguntó, a ver, ¿pero cómo? ¿Va a desaparecer o sí? No se va a desaparecer, se va a incorporar a las fuerzas militares de este país. ¿Pero y qué va a pasar con su seguridad? Le volvieron a preguntar. Claro. Así es. Y él dijo claramente... Y va a crear otro organismo, sus fuerzas especiales, como sucede en los países como Rusia, como sucede en Venezuela, como sucede en Cuba, que son sus guardias nacionales, exclusivas para cuidarlo a él. ¿Hacia allá va la tendencia? Puede ser, puede ser, pero de que necesita seguridad. De que necesita viajar. También dijo que se iba a deshacer de los helicópteros, de esos en los que se mueve el presidente y los secretarios. Estas herramientas son fundamentales y yo creo que al corto plazo se va a dar cuenta de que los va a necesitar, Ojalá que no los venda y luego tenga que regresar. Ricardo, mira, dice Ramón Alberto Garza, y lo dice bien, si intenta acabar con tanta lacra, va a pisar callos, y callos grandes, y eso va a generar respuesta. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Y mira, a mí me llama mucho la atención que dice, ustedes me van a cuidar los reporteros, los camarógrafos, no me van a apachurrar, pero la verdad es que sí va a necesitar, por supuesto, de seguridad privada para que lo cuiden. Claro. No podemos poner en riesgo al país, la certidumbre y todo lo que implica. Bueno. Ahí no hay pierde. Coincidimos, va a tener que viajar en avión al rato, en avión pues, de la Fuerza Aérea Nacional, o va a tener que tener una Guardia Nacional también que lo cuide. Eso no hay vuelta de hoja. Y vámonos, seguimos con el tema número 3 en esta estructura que tenemos, Ricardo. Vale la pena seguir analizando esto porque es muy importante. Fue un tsunami lo que vimos el domingo pasado, me refiero, fíjate, un efecto que nadie veía o nadie veíamos y que arrasó con partidos enteros, arrasó con el PRI, arrasó con el PAN, arrasó con el PRD, dejándolos en el total abandono y desolación. Ricardo, ¿qué dices? Fíjate que en el caso de Nayarit, yo te voy a platicar aquí, son 3 diputaciones federales, 2 escaños en el Senado, todos para Morena. Nayarit tuvo un 62% de votos a favor de Andrés Manuel López Obrador. Tabasco 80%, fue un tsunami, fue un camión lo que les pasó por encima. Todavía no saben ni exactamente qué es lo que pasó. Decía nuestro director editorial Raúl Frías Lucio, fue un tsunami, pues algo así, arrasó con prácticamente todos. Y algunas encuestas lo perfilaban. Sin embargo, en esa incertidumbre que hay con las encuestas, pues no veíamos venir nadie, imaginamos la magnitud de este tsunami que arrasó con toda la clase política, Ricardo, con todos los candidatos, con todos los partidos. Esos indecisos que veían del 30, el 40%, que todo el mundo decía, va para el PAN, va para el PRI, va para el PAN, va para el PRI, fueron para Morena, así de simple. Sí, ayer hacían una radiografía en una columna de El Universal en donde perfilaban quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador. Los pobres que votaban por el PRI votaron por Andrés Manuel López Obrador. La clase media que votaba por el PAN votó por Andrés Manuel López Obrador.
todo mundo votó por Andrés. Los que tienen poca educación, los licenciados, los titulados, claro, todos votaron por Andrés Manuel López Obrador. Todos somos víctimas de esta situación. Oye, le dieron la gran mayoría, quienes votaron por él, un cheque en blanco a López Obrador, porque tiene el mango y hasta la sartén entera, Ricardo. ¿Tendrá ese cheque en blanco? ¿Lo sabrá aprovechar? Yo creo que no tiene un cheque en blanco. Hay muchas circunstancias, hay muchas condiciones, hay muchas limitantes que lo van a acotar. Y que va a tener por supuesto una gran oportunidad al tener Senado, al tener Congreso de la Unión, tener muy prácticamente la mayoría calificada para hacer reformas, grandes reformas a la Constitución. Sin embargo, yo creo que no tiene un cheque en blanco porque la situación está muy complicada y la vara está muy alta. Yo no creo que sea un cheque en blanco, claro. Sí tiene una gran responsabilidad y un gran compromiso. Me recuerda mucho a lo que pasó en el 2000 con Vicente Fox. Bueno, ojalá fuera así, yo creo que es muy diferente. Oye, las encuestas rápidamente, las encuestas fallaron, se quedaron cortas en sus números. Acá en Sonora sí, porque de repente de 21 distritos, casi 20 prácticamente ya están ahorita para Morena. De 7 distritos federales, 7 son de Morena, los principales ayuntamientos son de Morena. Entonces, las encuestas fallaron. Bueno, no sé, en el caso de que tú señales, yo vi Universal, Reforma, y ellos daban una tendencia clara por arriba, incluso le daban el 50% de la intención del voto a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que a nivel nacional, en este caso, las encuestadoras se reivindicaron. Ok, muy bien. Bueno, algunas de ellas, algunas. Vámonos al siguiente tema, pesos y contrapesos, Ricardo, pesos y contrapesos. ¿Quién le dirá a López Obrador algo? ¿Tiene el Congreso? ¿Tiene el Senado? ¿Tiene los principales ayuntamientos del país? Ya tiene algunos estados. ¿Quién será? ¿Los gobernadores de oposición? ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que en primera instancia los contrapesos naturales. ¿Quiénes son los partidos políticos? Los partidos políticos tendrán que asumir esa responsabilidad de apoyar a Andrés Manuel López Obrador en lo que sea necesario, sea indispensable y sea el contrapeso en donde haya excesos, por supuesto. Lo que hemos escuchado, sobre todo en el Zócalo, y ayer, después de entrevistarse con el presidente Enrique Peña Nieto, ha sido muy moderado. Andrés Manuel López Obrador ha recorrido hacia el centro 2 o 3 pasitos, entonces ha sido más ecuánime. Bueno, es moderado ahorita por una sencilla razón. Ahorita son 5 meses los que faltan para que tome protesta, y si en esos 5 meses se descompone la situación, el señor va a encontrar un cochinero. Por eso yo siento que es moderado. Va a ser igual cuando llegue el 1 de diciembre, definitivamente, que eso, yo en lo personal, creo que es cuando vamos a conocer al verdadero Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ahí están los contrapesos. El primero, el natural, los propios partidos políticos. Después, efectivamente, los gobernadores, ¿verdad? Los gobernadores de oposición. Vamos a tener algunos muy bravos, muy entrones, ¿no? En Chihuahua, en Jalisco, en otros estados, efectivamente. Y, por supuesto, mira, los medios de comunicación, las redes sociales, hay un montón de instrumentos que ahora hacen un gran contrapeso hacia quien está gobernando. Ahí sí coincido. La misma sociedad creo que es quien va a hacer ese contrapeso, las redes sociales, y ya lo vimos con temas tan frágiles como una virtual ganadora al Senado, que de repente en Baja California pues brindó con champán y la situación no está fácil, o sea que así es. Ya dejó la cheve porque, bueno, pues ya hay para la champaña. Ricardo, entonces, terminando esta parte, el contrapeso, el peso ya lo vimos, ya sabemos quién va a estar con él. El contrapeso, gobiernos de los estados, sociedad civil, redes sociales, medios de comunicación. Incluso hay unas organizaciones civiles que han sido muy enfáticas en problemas particulares, por ejemplo, semáforo delictivo, mexicanos contra la corrupción. Hay una serie de instituciones de organizaciones civiles que han hecho puntuales señalamientos a los gobiernos federal y estatales y han sido instrumentos para moderar las políticas públicas de los gobiernos estatales. Yo creo que no está solo Andrés Manuel López Obrador, tendrá las condiciones para proponer y tendrá los contrapesos para que los excesos no pasen.
Ojalá. Eso va a ser importante, sobre todo para que veamos resultados. Si no, no va a pasar nada, ¿eh? Va a ser exactamente lo mismo, pero con otro nombre con otros actores. Y bueno, ojalá que no. Vámonos al quinto y último tema de este segmento. ¿Qué esperamos los mexicanos en este nuevo gobierno, Ricardo? ¿Qué queremos? ¿Qué estamos esperando? Hay diferentes niveles, las clases altas, la clase media, la clase baja. O sea, vámonos con la alta. Quizá quieran un gobierno sin sobresaltos y sin sorpresas, alguien que pues les ayude. ¿Cómo ves esta parte, Ricardo? Fíjate que yo ayer aquí platicaba con un analista político y él nos decía, todos queremos lo mismo. Mira, la clase media quiere mejores condiciones, los empresarios quieren mejores condiciones para la clase trabajadora para que les puedan comprar sus productos. Necesitamos en primera instancia una reconstrucción del tejido social. La clase media se ha ido difuminando en este país y necesitamos una clase media que le dé soporte económico a este país. Necesitamos, en primera instancia, yo creo, sería en este orden, yo creo que estamos esperando, la sociedad está esperando seguridad, situación económica diferente, que se resuelvan los problemas graves, ¿verdad?, de corrupción también que hay en este país, y que no tengamos una clase política que vuela, que levita, una clase política centrada, que gane lo que tenga que ganar y sin excesos. Tocaste los temas neurálgicos. La pregunta es, ese equipo, esa gente que rodea a Andrés Manuel López Obrador, él mismo, ¿habrá la capacidad para hacer esto en 6 años? O sea, volver a construir un nuevo México. ¿Tienen ese perfil López Obrador para ello, Ricardo? Híjole, ese es el gran tema. Yo creo que tendremos que construirlo entre todos, porque si se lo dejamos a Andrés Manuel López Obrador, va a ser prácticamente imposible, pero nosotros tenemos que presionar como medios de comunicación a quienes obstaculicen algunas cosas son fundamentales y se pueden hacer de manera inmediata. Lo decía ayer Andrés Manuel López Obrador, presupuesto 2019, vamos a eliminar excesos, vamos a entregar algunos compromisos con los adultos mayores, con los jóvenes, con los ninis, ¿verdad? Porque también hablaba de que se les van a generar condiciones a los ninis para que puedan estudiar. Esos compromisos no es regalar el dinero, no es decir simplemente, a ver, les vamos a dar dinero, o sea, o es otro tipo de compromiso, es algo donde realmente los va a ayudar, no nada más va a darles un paliativo, porque eso es lo que yo veo. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Los jubilados y pensionados del estado de Nayarit reciben 800 pesos a la semana. Entonces, si se les duplica ese recurso a los pensionados, está perfecto. A lo mejor hay que generar políticas públicas que permitan el desarrollo del país, pero esos van a ir un poquito más adelante. Yo creo que esos van a tener que ser a corto y mediano plazo. Muy bien. Bueno, pues estamos llegando ya prácticamente al final de este espacio, Ricardo. Gracias, de veras, se nos fue rapidísimo este tema. Bueno, pues es un tema que da para mucho más, pero yo tengo una visión, o sea, vamos a saber esto que estamos platicando dentro de 1 año, 2 o 3, quizá es cuando sepamos qué va a pasar. Gracias, Ricardo Herrera, ya hasta Tepic, Nayarit, desde Hermosillo, de frente y para todo el país, TVC Mega Noticias, Víctor Mendoza Lambert. Pásela bien, hasta pronto.